Buenos días, bienvenidos a esta primera charla del ciclo Diálogos para la Reconstrucción que organiza el periódico La Nueva España con el patrocinio del Banco Sabadell y en colaboración con Bayer, la FADE y las cámaras de Asturias. Este ciclo, que se va a repetir y va a continuar a lo largo de las próximas semanas, nace de la idea de arrojar luz sobre el proceso de desescalada del confinamiento por coronavirus y lo hará de la mano de profesionales de reconocido prestigio internacional y que además están relacionados con Asturias. Por eso hoy tenemos con nosotros a María Neira. Ella es directora de Salud Pública y Medio Ambiente en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, y también contaremos con el neurólogo Juan Fuello. Él es investigador en el Centro de Cáncer MD Anderson de Houston, en Estados Unidos. Yo soy Elena Vélez, periodista de esta casa, de La Nueva España, y voy a moderar este diálogo que durará pues 1 hora, 60 minutos. Pero antes vamos a saludar al director general del Sabadell Herrero y subdirector general del Grupo Banco Sabadell, Pablo Junceda. Bienvenido, buenos días, Pablo. Muy buenos días y muchísimas gracias a La Nueva España por dejarnos participar y patrocinar junto con nuestros amigos de Bayer, de la FADE y de las cámaras de comercio un encuentro que de manera virtual vamos a hacer desde Asturias, Suiza y los Estados Unidos. Yo creo que es una magnífica oportunidad para, como bien decís, en esta sesión hablar y tener una conversación de reconstrucción. Yo me acuerdo mucho estos días de mi abuela, que con la sabiduría que tienen los abuelos nos decía aquello de agua pasada no mueve molino. La verdad es que hemos pasado y estamos pasando una situación distinta, diferente, durísima para todos, pero yo creo que en estos momentos, sin olvidarnos de la dureza que estamos viviendo, sí que sin duda es un magnífico momento, como bien decís, para pensar en la reconstrucción. Es decir, pensar en positivo, pensar en cómo tenemos que llegar a la normalidad. A mí no me gusta hablar de nueva normalidad, creo que lo bonito sería llegar a una normalidad, sin duda alguna, un poco más sabia que hasta ahora, pero creo que de la mano del neurólogo, uno de los más importantes de los Estados Unidos, en uno de los centros como es Houston, más importantes del mundo, de la mano de María en la OMS, que han hecho una labor magnífica, magnífica, para apoyarnos a todos los países durante esta pandemia, pues yo creo que hoy podremos aprender mucho de esta agua que viene y que sin duda alguna tenemos que mirar con carácter positivo y, como bien decís, de reconstrucción. Muchísimas gracias, por tanto, por dejarnos participar junto con nuestros socios. Muchísimas gracias, Pablo. Que pases un buen día y aquí nos gusta decir ánimo y salud. Vamos. Comenzamos entonces, si les parece, con estos diálogos para la reconstrucción. Entonces vamos a ir saludando, como se merece, tanto a María Neira como a Juan Fuello. Ustedes los van a ver aparecer en un momento por aquí en la pantalla. Y mientras les voy comentando a todos nuestros lectores y esta vez también espectadores que tienen la posibilidad de participar activamente en este diálogo. Si se fijan en la parte derecha de sus pantallas, tienen la posibilidad de hacer preguntas en el chat. Nosotros estaremos aquí muy atentos, tomaremos nota y en un momento determinado pues se les haremos llegar a ellos. Pero se trata de que sea algo participativo, activo y que ellos dialoguen entre sí. Ya han tenido una oportunidad de hacerlo unos minutitos antes de prueba. Es necesario hacer una presentación de ellos. María Neira nació en La Felguera, estudió medicina en la Universidad de Oviedo y se especializó en endocrinología en Francia y tras un tiempo en Centroamérica con Médicos Sin Fronteras se incorporó a la Organización Mundial de la Salud. Primero como directora del Departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades Infecciosas y unos años después, pues tras presidir la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, se incorporó a su cargo actual. Ella nos atiende desde su domicilio de Ginebra, en Suiza. Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros. Igualmente. Y ahora vamos a hablar de Juan Fuello. Él es neurólogo, nacido en Oviedo, pero lleva 25 años trabajando como investigador en el Centro de Cáncer MD Anderson de Houston, que es uno de los más prestigiosos del mundo en esa especialidad. Él ingresó en noviembre en la Academia Americana de Neurología y hace además un par de años descubrió junto a su mujer y compañera de trabajo,
Candelaria Gómez, un tratamiento a base de un virus, fíjense, capaz de frenar el crecimiento de los tumores cerebrales. También este matrimonio había desarrollado ya en 2003 un virus modificado que se emplea para el tratamiento del glioblastoma. En Houston son 7 horas menos, es decir, son las 4:30 de la mañana. Así que le agradecemos el sobreesfuerzo. Juan Fuello, bienvenido. Juan Fuello, tienes que activar el sonido. Ya está, ya está. A ver si ahora perfecto, Juan. Oye, pues nada, que es un placer aquí haber conocido a María Neira, a la que todos admiramos, con una labor increíble a nivel mundial y una trayectoria profesional muy interesante, ¿no? Y yo estoy contento de haber hecho el madrugón. Cuando me invitaron dudé un poco por la hora y por los niños que están durmiendo ahora, de no despertarlos, pero estoy muy contento de estar aquí. Pues si os parece, comenzamos con una pregunta, abrimos fuego. ¿De dónde ha salido este virus? Tenemos a Trump diciendo que es un virus de laboratorio, gente que mira con desconfianza a China. ¿Esto es justo? Ya, quizás como yo primero por el aspecto biológico, luego tú si quieres puedes hablar de lo social. Venga. No, no es, ¿de dónde ha salido este virus? Es una pregunta que podemos decir. ¿De dónde han salido los virus? ¿No? Porque es una cosa que no tenemos muy clara todavía. Lo que sí que tenemos claro es que este es el planeta de los virus, ¿no? Pensamos que la Tierra es el planeta del hombre, pero, por ejemplo, en Asturias cuando llueve, probablemente llueven 800 millones de virus por metro cuadrado, ¿no? Pues estamos rodeados de virus, de una enormidad increíble. Los virus se piensan que son debris celulares, pensábamos, ahora hay otras teorías nuevas, y estaban ya en la Tierra miles de millones de años antes de que apareciéramos nosotros. Ahora, ¿de dónde ha salido el virus del coronavirus, ¿no? Pues bueno, los coronavirus son virus que infectan cada invierno, nos visitan cada invierno y nos producen, son parte de los virus que producen el constipado, con otros virus que hay ahí. El primer coronavirus humano lo fotografió una doctora, Jung Almeida, y tengo que decir esto porque me parece que es una gran historia sobre la pandemia. Hizo fotografías con microscopía electrónica en el Hospital St. Thomas de Londres. Pues bueno, en este Hospital St. Thomas de Londres, donde se descubrió el primer coronavirus, es donde ha sido ingresado Boris Johnson, ¿no? Después de que él pensara que esto de la pandemia era simplemente una gripe, acabó teniendo una enfermedad grave y ingresó en la UCI del hospital, donde por primera vez en el año 1960 y algo se vio el coronavirus. O sea que el coronavirus está aquí con nosotros. ¿Por qué este coronavirus nos ha dado una infección grave? Es otra cosa que quizás podemos discutir. Un momentito, Juan, perdona que te interrumpa. Claro. Tenemos un problema de retorno de micro y creemos que viene de tu ordenador. ¿Es posible que bajes un poquito el sonido para que no haya tanto retorno? Y tanto. ¿Mejor ahora? ¿Mejor? Sí. Yo os oigo menos a vosotros, pero bueno, vale, pues nada, entonces solo decir esto, que es un virus que nos visita los coronavirus humanos. El problema de este coronavirus es que... ¿Sí? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Mejor ahora? Sí. Que no tenemos nada por aquí. No tengo teléfonos, no tengo otros ordenadores, no tenemos ninguna cosa para transferencia. Siento que haya este problema. Entonces... bueno, decir, a ver, vamos a acabar con lo del coronavirus, ¿no? Parece que este coronavirus es un coronavirus originado en animales, probablemente un murciélago, y de ahí ha saltado a los hombres en lo que llaman un wet market o un mercado en la China, en la ciudad de Wuhan, donde se vende carne cruda, donde hay animales que están vivos mientras la gente compra, etcétera. Hay una exposición a animales salvajes de alguna manera. La teoría más normal y que siguen casi todos los científicos es que el virus salta en ese mercado de un animal al hombre, ¿no? Y por eso nos ha dado, no teníamos ninguna defensa contra él, nuestro sistema inmune no estaba preparado para detectarlo y esto ha hecho que a través del contagio persona a persona se haya extendido por todo el mundo. Pero estoy hablando mucho, me gustaría que comentara María, etcétera. Mil gracias, Juan. Lo has contado también y además con la anécdota de Boris Johnson, que no me lo sabía, o sea que gracias lo usaré a partir de ahora.
Bueno, un placer estar con vosotros y sobre todo, de alguna manera, sentirme un poco en Oviedo hoy, ¿no? Con la Nueva España ahí es como si uno estuviera en Oviedo. Me falta solo el cafetín debajo de mi casa y ya estaríamos totalmente ambientados. La teoría de dónde sale el virus, efectivamente, todo indica que es un origen natural. En fin, no esas teorías conspiratorias que hay en el momento. Afortunadamente, la ciencia hoy, los científicos del mundo pueden perfectamente tener acceso al virus, que de hecho la Organización Mundial de la Salud ya el día 12 de enero, con lo cual eso nos da una información que nos pone en lo más, digamos, donde hay más base científica para afirmar, como decía Juan, que el origen es muy probablemente natural. Y bueno, la ciencia irá avanzando en ese sentido y muy probablemente el origen haya sido ese mercado en Wuhan. Y esperemos que una de las cosas que saquemos a partir de ahora, cuando entremos en esa fase de reconstrucción, muchos más capacidad de inspección y de control en esos mercados y que por lo menos por ahí la seguridad alimentaria se pueda reforzar de una forma importante. Creo que esa es una de las pequeñas señales ya para esa reconstrucción en la que todos tenemos que iniciar. Se pregunta, ¿puede haber más pandemias en los próximos años? Porque nos hemos quedado todos que no nos lo creemos, ¿no? Lo que está sucediendo. Pues no sé por qué la gente no se lo cree, no sé. Estamos en el medio de una pandemia que se llama SIDA y que creo que nadie ha olvidado todavía, ¿no? Que nos ha sido en el inicio de aquellos años del SIDA, el que se acuerde o el que haya tenido la oportunidad de leer o ver películas, ha sido algo desolador. Y efectivamente, con esa presencia que decía Juan de los virus en nuestra vida, yo me acuerdo cuando ya hace más de 20 años que la OMS hizo un informe que se llamaba Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, donde veíamos ya qué posibilidades había con estos nuevos estilos de vida, con esta globalización, con estos viajes, con esta densidad de las grandes ciudades en el mundo. Nunca antes había habido ciudades con tantos millones de habitantes, con tantos vuelos que podían partir. Nos obsesionaba, por ejemplo, Kinshasa, ¿no? En el Zaire, donde hay una densidad de población enorme, donde podrían producirse, si había un brote de algo, los vuelos que salían, habíamos hecho una estimación, un escenario de cómo se podría difundir ese virus y era aterrador. Paramos ahí porque era realmente aterrador. Con lo cual, sin meter miedo a nadie, pero es cierto que la posibilidad de pandemias existe y que los factores de riesgo están ahí y por eso lo que tenemos que trabajar es en disminuir esa vulnerabilidad, esos factores de riesgo y entender las causas de que esos virus van a estar ahí, pero vamos a intentar de alguna manera convivir con ellos sin hacernos daño o haciéndonos daño lo menos posible, digamos. O utilizándolos como hace Juan para curar. De la pandemia del SIDA, ¿no? Realmente tratar a los pacientes, yo traté pacientes con SIDA, ¿no? Durante muchos años, durante los años duros, tú también. Y el caso es que en aquel momento la sociedad admitió que había grupos de riesgo y entonces racionalizó y pensó, bueno, al principio todos lo vimos, ¿no? Pues va a afectar a estos pacientes que tienen estos hábitos no deseables o va a afectar a drogadictos o va a afectar... Y entonces al principio había una especie de no tomárselo muy en serio, como ha pasado un poco con el coronavirus. Después ya empezamos a tomarlo en serio. Y cuando empezó a tomarse en serio, lo que se vio es que no teníamos tratamientos, ¿no? Y los pacientes sí venían y fallecían, hasta que afortunadamente se pudieron desarrollar tratamientos y ahora mismo el SIDA está controlado y puede considerarse una enfermedad crónica. Hay poquísimos casos, pero se empiezan a ver casos de curación. Pero la otra cosa que hay, que es así, es que nunca hemos conseguido la vacuna, ¿no? La vacuna del SIDA sigue siendo una asignatura pendiente y eso demuestra un poco cómo de difícil es desarrollar. Probablemente
el virus del SIDA es mucho más difícil que el coronavirus. Cómo actúa y cómo infecta, las células que infecta son diferentes y eso quizás propone un problema. Pero bueno, ahí está, ¿no? Se ha volcado, ha habido grandes inversiones para producir la vacuna del SIDA, ¿no? Y aún no se ha conseguido. Y esto puede darnos una idea de qué preocupación tenemos que tener para tener una vacuna para el coronavirus, ¿no? Bueno, quería dejarlo aquí. No sé. Hemos perdido a la moderadora. Sí, no se nos ha ido. Os ¿no? he Pues bueno, quizás comentar. el protagonismo ahora, os he dado el protagonismo y desaparezco de vez en cuando. Al hilo de esto, claro, lo que la gente ahora se está preguntando también es cómo controlar que esta pandemia no se extienda más, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay mucha preocupación entre la población sobre cómo hacerlo. Ahora se está hablando de rastreadores. Por ejemplo, en Nueva York se ha anunciado que se va a entrenar a unas entre 6.000 y 17.000 personas para investigar los contactos por coronavirus, los casos de coronavirus, algo similar van a hacer en el Reino Unido, en Alemania. ¿Es necesario tener rastreadores? Y en caso de que así sea, ¿cómo trabajarían? ¿Lo tomas tú? Venga, empiezo yo si quieres. Pero hiciste, antes de entrar en los rastreadores, hiciste una pregunta interesante, ¿no? Que yo entiendo que ya entra en nuestro diálogo para la reconstrucción, que es cómo vamos a hacer para que estas pandemias, si bien no vamos a poder evitarlas 100%, pero sí reducir el impacto negativo, adelantarlas y prepararse mucho mejor y sobre todo responder mucho mejor y reducir evidentemente esa mortalidad. Y yo creo que ahí vale la pena identificar cuáles son las potenciales causas de que haya esta expansión, de que haya esta transmisión y de que de alguna manera nos encuentre poco preparados. Y ahí hay que de nuevo ver cuáles son esas causas. Una de las causas es la deforestación. Cuanto más avanzamos en esa deforestación, más los humanos van a estar en contacto con esos animales con los que normalmente no tenemos contacto y va a haber una transmisión. Creo que eso es importantísimo. Y no porque lo quiera llevar al terreno de la salud ambiental y del cambio climático, pero es importante que la gente entienda que todo esto está ligado, que no es que estamos ahora luchando con un virus y que llegó y que es una cosa como muy vertical y que vamos a luchar contra eso y se acabó. No, tenemos que hacernos un espacio en nuestro ambiente natural y convivir con esa biodiversidad, con esa ecología de forma razonable, obteniendo lo mejor, pero también sin destruir todo lo que pasa a nuestro lado. Por lo tanto, esa deforestación hay que controlarla para evitar ese contacto. La segunda es esos mercados, en fin, eso que describía Juan, ¿no? De no sé cuánta gente que nos está escuchando ha visto este tipo de mercados, pero efectivamente sería muy bueno que pudiéramos, a lo mejor desde la OMS, que pudiéramos tener una capacidad más reforzada de inspección, de controles, un poco como nuestros colegas de otras agencias de Naciones Unidas hacen con la parte de nuclear, ¿no? De armas nucleares, que pudiéramos tener ese papel de inspección con un mandato legal también para decir, bueno, esto se cierra porque realmente es algo que crea un factor de riesgo demasiado importante. Tercero, dentro de los factores de riesgo son nuestros propios factores de riesgo como individuos. No todas las personas fueron afectadas de la misma manera, sabemos quiénes eran más vulnerables y hay una serie de factores de riesgo. Uno es la densidad de la población. Evidentemente, cuando vivimos en núcleos donde hay una densidad humana muy importante, evidentemente eso va a favorecer la transmisión, con lo cual habrá que repensar un poquito también nuestras ciudades y hacerlas un poco más saludables. Otro es la contaminación, que ya afecta de una manera muy importante a nuestros pulmones, los hace como mucho más vulnerables y es un factor de riesgo importante también. Con lo cual, todos estos factores de riesgo, creo que, bueno, los viajes, todo este intercambio, en fin, habrá que entender que tenemos que vivir de una manera más saludable, ¿no? Que nos proteja un poquito más de todos estos factores de riesgo. Y con respecto pues, a los rastreadores, pues Juan, ¿quieres llevar tú esta? Esto es de base, ¿no? O sea que...
Adelante. Sí, se ha descrito que para el control de esta pandemia quizás eran las 3 T's en inglés, ¿no? Que sería Test, Tracing, Treatment, ¿no? En el que harías primero tener unos buenos tests y cuando los tengas, identifiques a la persona que está enferma, mirar con quién ha estado en contacto. Esto requiere una cantidad de trabajadores enorme. Entonces, no es que ahora sea un mal momento, porque en Estados Unidos pues hay 30 millones más de parados, ¿no? O sea que esto se podía acoplar o intentar dar trabajos provisionales a mucha gente que hagan un seguimiento de los contactos que has tenido. Y ahí las apps podrían ayudar en el sentido de que pueden coordinar y coleccionar toda esa información de una manera más rápida. Corea es el ejemplo. Si hablamos de los países, que probablemente tendremos que hablar de qué países lo han hecho, Corea quizás es el mejor ejemplo de que ellos empezaron a hacer, se asustaron con la pandemia anterior, María, ellos habían pasado con el SARS habían sufrido y entonces ya estaban preparados y empezaron a hacer test cuando tenían muy pocos casos. Y eso les ha permitido tener la sociedad más o menos abierta, todo el mundo con mascarilla, pero yendo a trabajar. Haciendo test se identificaba que esa persona tenía la enfermedad, cuántos contactos alrededor lo tenían y entonces centrarse en ellos, ¿no? Entonces, en España no se ha podido hacer así, en Estados Unidos no se ha podido hacer así, en Alemania parece ser que lo han hecho mejor, ¿no? Y que se puede hacer. Pero bueno, hemos tenido también este hándicap de que los test no han llegado al principio. La agencia reguladora de Estados Unidos intentó un test al principio que fracasó. Entonces esto también retrasó la posibilidad de empezar a hacer esto. Y bueno, aquí en Texas nos quejamos constantemente de que el número de casos que están siendo examinados con test son todavía muy pocos. O sea que sí, hacer tracing está muy bien. En Corea lo han hecho, en Alemania lo han hecho. Es posible hacerlo en muchos otros países, no lo sé. Y lo del app, si vamos a países con economía emergente, ¿no? Si nos vemos a África o nos vemos a Centroamérica, y esto igual las tecnologías que requieren Internet a lo mejor no se pueden aplicar en ciudades como las que hablaba María, que tienen una densidad de población muy grande, que pueden ser un target muy grande para una pandemia y que quizás no tienen la tecnología adecuada. Así que está bien para el primer mundo, está bien para... María. Sí, no, quería de nuevo llevar la cosa a lo del mundo que estamos creando, ¿no? Tenemos que hacernos varias preguntas como sociedad. ¿Queremos un mundo a partir de ahora donde llevando mascarillas? Se ha cortado, se ha congelado la imagen de María, ha habido un problema. Bueno, vamos a intentar recuperarla y seguimos hablando con Juan mientras María recupera esa conexión. ¿De acuerdo? Probablemente sea la conexión wifi que dé problemas porque se está pixelando esa imagen. Sí, María, te perdemos un poquito con la imagen. Vamos a seguir hablando con Juan hasta que recuperemos perfectamente Cristina, ¿no? Porque estaba reflexionando al hilo de vuestro diálogo. Pero mira, vamos a hacer caso aprovechando al chat, que está muy activo, gracias a todos los espectadores que nos están siguiendo y a los lectores. Por ejemplo, Rocío García Bernardo, refiriéndose con claridad a España, dice: si llevamos cerca de 7 semanas de confinamiento y aún así cada día aparecen casos nuevos, ¿cómo se explican estos? Pienso que si se atribuyen a los individuos portadores asintomáticos, ¿por qué no se rastrean estos casos y se les hacen los test pertinentes? Sí, bueno, sería, creo que lo has llamado Rocío, pero creo que se llama Rosario, ¿no? Rocío, no, mira, hay una Rosario justo debajo y vale, hay pues otra chica Rocío. Rocío, esta sería la situación ideal. El problema, ya te digo, ha sido la capacidad que hemos tenido para desarrollar test que realmente sirvan. Hemos llegado tarde. En una situación ideal sería lo que tú dices, habría que hacer, ¿quién tendría que tener un examen de coronavirus? La mayoría el mayor número de gente que podamos. Esto es lo que nos diría cómo está en ese momento la penetrancia de la enfermedad en una región determinada. ¿Es esto factible? No lo ha sido, ¿sabes? O sea, no hemos tenido esa capacidad de hacer test a ese nivel. Y luego lo que tú dices, ¿por qué aparecen casos cuando tenemos pocos casos y siguen apareciendo casos? Creo que te has dado tú también la respuesta. El número de casos asintomáticos es grande y estas personas interactúan con otras que acaban teniendo una enfermedad con síntomas y parece que aparece un caso de ningún sitio, pero en realidad ha sido contagiado por personas que están consideradas sanas, ¿no?
¿Me veis ahora? ¿Me veis ahora? Te vemos Sí, y te oímos. te hemos recuperado, María, menos mal. Bueno, gracias a Rosario, era Rosario, no era Rocío, ahí estás. Es que justo había dos preguntas, una de Rosario y otra de Rocío. Si os parece, retomamos donde lo había dejado María Neira en esa reflexión que estaba haciendo. Adelante, María. Sí, me parece lo que decía, ¿en qué sociedad nos queremos ver, ¿no? A partir de ahora. Está claro que hay que salir de esta primero, hay que salir de esta pandemia, hay que resolverla y que por lo tanto habrá que tomar unas medidas muy duras y, en fin, de una sociedad que va a estar apartada, una sociedad que va a desconfiar un poco unos de otros, que te cruzas con alguien en la calle y te hacen así, que lleva mascarillas, que estamos todos separados, que vamos a poner mamparas. Yo no quiero eso para el resto de mi vida, no quiero eso para la futura generación. No sé si me equivoco, pero no creo que sea, no quiero pasar la vida escondiéndome de un virus, pero sí que quiero empezar a entender cómo puedo convivir con ese virus, porque erradicarlos no los vamos a erradicar, ni tenemos que erradicarlos tampoco, y cómo vamos a tener una coexistencia, digamos, reduciendo al máximo posible ese riesgo, ¿no? Y esa es creo, el acercamiento que tenemos que darle al problema, no seguir añadiendo barreras de aislamiento, porque vamos a terminar viviendo en una urna espacial cada uno de nosotros con un poquito de oxígeno y además de forma muy elitista, porque no todo el mundo va a poder hacer eso. Pero sí que tenemos medidas para prevenir y reducir ese riesgo al máximo y evitar que este tipo de situaciones se vuelva a repetir. Y esas son en las que tenemos que reflexionar de una manera muy importante y no perder esta oportunidad una vez más. Con respecto a esta pregunta que hace Rosario, que me parece interesantísima, ¿cómo es posible que llevamos 7 semanas de confinamiento rigurosísimo en España? Yo no, porque estoy aquí y aquí no lo tenemos, pero en España rigurosísimo y así todo todavía hay casos. Esos casos que se detectan son interesantísimos. Ahí sí que hay que ir a tope. O sea, una vez que se identifican esos casos, hay que hacer un trazado perfecto de quiénes son los contactos, que no debería ser difícil, porque en principio estamos confinados. Tal vez ese viaje al supermercado, tal vez en el centro de salud. Lo que estamos viendo ahora es que es infección intradomiciliaria, o sea que es como si esta familia estuviera manteniendo vivo el virus para llevarlo hasta 8 semanas. No sé si te acuerdas, Juan, de esa historia de la viruela tan bonita, ¿no? De cómo llegó a Latinoamérica, pero ahí sí que hay que investigar a tope. Ahora que tenemos pocos casos relativamente en España, cada nuevo caso que se identifica hay que hacer un trazado sofisticadísimo para que no se nos escape. Y ahí los médicos de familia juegan un papel fundamental y los médicos del SUMA, porque los médicos de emergencias ahora están haciendo muchas llamadas, o sea, recogen todas esas llamadas de emergencia donde la gente les dice creo que tengo, creo que no. Ahí tenemos una inteligencia epidemiológica que no podemos desperdiciar porque ellos sí que pueden tener esa información y seguirlo al milímetro a esos casos, porque hay que entender si viene de algún profesional sanitario que todavía está transmitiendo, si viene de alguien que está trabajando de cajera o de una de estas, o si fue en el autobús, o si es intradomiciliario, entonces esa familia necesitaría efectivamente como una especie de doble aislamiento por un cierto tiempo. Pero como digo, la vida no puede ser ahora totalmente confinados, aislados, porque después de este virus habrá otros y esa no creo que sea la solución. Aparte de todo este esquema global, ¿no?, que María nos ha definido, de medidas que se pueden tomar como especie dentro del planeta para convivir mejor con los virus y para impedir pandemias. Hay otro factor aquí también importante. ¿Cuándo volveremos a la normalidad, ¿no? ¿Cuándo se quitarán las mamparas? Iremos por la calle con tranquilidad, no habrá mascarillas. Lo haremos en el momento que tengamos una vacuna que sea efectiva en el 90% de los casos, ¿no? El problema será, yo creo, el problema psicológico será que una vez que tengamos la vacuna, la gente está vacunada, salgamos a la calle otra vez, nos olvidaremos de todo lo que dice María, que es decir, que parece que la OMS necesitaría más fondos, los países más mentalización para estar preparados para la siguiente pandemia que va a venir seguro.
Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? En Estados Unidos ahora están valorando, se habla mucho a veces de el vocabulario, se junta el vocabulario de las guerras y el vocabulario de las pandemias, ¿no? Y a mí no me gusta mucho, pero me ha gustado mucho una de las cosas que han dicho sobre este tema, que se están intentando que en Estados Unidos el 5% solo, del presupuesto anual dedicado al Departamento de Defensa se dedicara al control de las pandemias. Si los países pudieran dedicar un presupuesto anual a cómo prevenir las pandemias, por ejemplo, que los primeros casos fueran diagnosticados más rápido, que la información fuera centralizada de una manera, se ha comentado ahora si quizás China comentó o no comentó en el primer momento que tenían el virus. Es muy difícil reconocer una enfermedad nueva, ¿no? No es una cosa fácil. Con el SIDA, el Pneumocystis carini, las neumonías se tardaron en pensar que aquello podía ser una epidemia, ¿no? Pero bueno, una vez que pasa esto, ¿cómo está? Tenemos problemas, por ejemplo, para fármacos contra los virus. Somos bastante ineficaces. Para bacterias tenemos muchísimos fármacos y un antibiótico se carga una enormidad de bacterias diferentes. La ciprofloxacina se carga, tiene un espectro muy amplio, por ejemplo. Pero para los virus no tenemos esto. Tenemos un tratamiento contra un virus que solo sirve contra ese virus y no sirve contra ningún otro. O como en el caso de ahora del coronavirus, estamos aplicando un tratamiento que se intentó hacer contra el ébola y que no funcionó muy bien y que ahora con el coronavirus funcionan enfermos muy graves en el hospital, pero que tampoco es como para irse de romería, ¿no? Porque disminuye el número de ingresados, disminuye un poco el número de muertes, pero no es un tratamiento tan eficaz. El día que tengamos vacunas y antivíricos eficaces, podremos volver a tener otra vez la vida que teníamos antes, ¿no? Yo creo que eso también, aparte de lo que dice a largo plazo, desde luego, todo lo que dice María de entender la Tierra como un sitio donde todos estamos unidos, ¿no? Y cómo afecta la deforestación, la polución, etcétera, la densidad de ciudadanos en las ciudades y todo esto también es muy importante para las pandemias, claro. ¿Para cuándo la vacuna? ¿Existe coordinación, cooperación, intercambio de información entre los diversos equipos que están investigando en el mundo? La pregunta del millón, ¿no? La de Lucinda, ¿para cuándo la vacuna? Pues mira, no es del millón, es de 7.5 mil millones, porque esa es la cifra que ayer se recaudó. No sé si lo seguisteis, bueno, hubo un launch, o sea, un lanzamiento de fondos organizado por la OMS, la Comisión Europea, Bill y Melinda Gates Foundations y jefes de Estado. Entre ellos estaba España, ahí estaba Macron, estaba Merkel y, bueno, el secretario general de Naciones Unidas también y muchos otros países, muchos otros. Y ese fue el fondo que se lanzó ayer de 7.500 millones de dólares, sí creo que son dólares, no euros, y con la finalidad efectivamente de avanzar en el desarrollo de esa vacuna, test diagnósticos cada vez más sofisticados y tratamientos. Y sobre todo también para hacer que cuando esa vacuna aparezca, que no nos la quedemos, digamos, los países ricos, los países que pueden permitírsela, sino que sea una vacuna que llegue a todo el mundo. Este fondo creo que es un avance importante. ¿Para cuándo la vacuna? Yo creo que hay que ser ahí muy, muy realistas. Bueno, el presidente de Estados Unidos anunció que para diciembre, pero con la en fin, yo creo que tendremos que esperar un poquito más. Por lo tanto, mientras se desarrolla esa vacuna que efectivamente es más prometedora que la vacuna del SIDA o incluso la vacuna de la malaria, que todavía la estamos buscando desde hace muchos años, ¿no? Y hay probabilidades, hay expectativas más prometedoras, pero tenemos que vivir mientras tanto hasta que llegue la vacuna con ese virus y esa es la parte que tendremos que hacer. Y hay alguna pregunta aquí que me está interesando, bueno, todas son interesantísimas, pero esta famosa de Alemania, ¿no? De por qué hay, en Alemania ha habido o hay, porque todavía no sabremos hasta el final esas cifras para compararlas, tendremos que esperar hasta el final, ¿no? Y creo que vale la pena reflexionar un poco sobre eso, sin quitarle ningún mérito a Alemania, que por supuesto tiene un sistema sanitario muy fuerte, tiene una capacidad de respuesta y de camas UCI, o sea, de unidades de terapia intensiva por habitante que son más importantes, pero también hay otra serie de factores que hay que analizar,
que es la densidad de población, en donde se produjeron, por ejemplo, en Madrid, evidentemente la densidad de población es muy alta. La curva demográfica creo que es importantísima también, con una población envejecida. Creo que también los factores de riesgo, la población fumadora, diabetes, hipertensión, todos estos factores de riesgo han hecho también una... Y luego, evidentemente, la parte cultural, ¿no? De qué tipo de vida tenemos. Los españoles pues, nos abrazamos, nos tocamos, compartimos muchísimo más que en otros sitios. Y creo, el otro día hablaba con un virólogo epidemiólogo de altísima reputación que me dijo algo, dice, María, no me cites, pero creo que ha habido una cuestión de mala suerte también, que no podemos... por ejemplo, en España no todas las comunidades autónomas han tenido la misma. Asturias ha tenido, digamos, una situación mucho mejor que en otros lugares de España. Mencionabas, Juan, los carnavales de New Orleans. Bueno, en Cádiz se celebraron carnavales el día antes del cierre del confinamiento y, sin embargo, Andalucía está teniendo... O sea que, todo bien. Evidentemente hay una cuestión... Y luego los centros de mayores. Ahí está claramente uno de las debilidades más importantes que hemos tenido. Curiosamente, en el mundo, cuando se quisieron tomar medidas, la primera medida que se tomó fue cerrar las escuelas. Sin ningún caso en niños, sin ningún caso en escuelas, pero cerrar las escuelas. Sin embargo, desde el primer día sabemos perfectamente, y eso es un conocimiento que no ha cambiado, que el grupo más vulnerable eran los grupos de más de 70 años, de 75 años, y sobre todo los centros donde estaban, en fin, en residencias, y lo primero que se hizo fue cerrar las escuelas, no cerrarlos, o sea, proteger y blindar los centros de mayores, con lo cual ahí tendremos que hacer también muchas reflexiones y eso explicaría también a lo mejor algunas de las grandes diferencias que ha habido, que no podemos comparar países. Yo creo que tenemos que comparar núcleos poblacionales si realmente queremos ir al fondo de la cuestión y a entender qué pasó y cómo aprender eso para el futuro. Estoy de acuerdo. La otra cosa es también la capacidad que tienen los países para aprender o los políticos para aprender, ¿no? Y en el caso de Alemania, entendieron lo que pasaba en Italia. Tenían Italia delante y ellos se fijaron y trataron de evitarlo. O sea que también es como aprender. A mí no me ha gustado cómo lo han hecho ni Inglaterra ni Suecia, ¿no? Yo creo que la idea esta de que se puede desarrollar una inmunidad de rebaño, ¿no? Es una idea demasiado optimista. Es primero que probablemente tienes que tener más de la mitad de la población infectada para poder llegar a tener esta inmunidad, ¿no? Y eso te va a salir a un precio, a un alto coste. Por ejemplo, en Suecia es interesante comparar el número de muertes que tienen ellos y casos con los dos países vecinos, Noruega y Dinamarca, ¿no? Que cerraron inmediatamente, Dinamarca cerró inmediatamente todo, etcétera, ¿no? Y los números de muertes que tienen los otros dos países nórdicos son más pequeños. En Inglaterra también hubo dudas de si tenían que actuar o no, y llegaron a establecer una cifra de que si llegaban a 20.000 muertes, que es muchísimo, si llegaban a tener por debajo de 20.000 muertes, lo estaban haciendo muy bien. Fueron las palabras de Boris Johnson, que un poco es como el Donald Trump europeo, ¿no? Pues el caso es que ya han pasado de ese número de muertes y sigue subiendo, ¿no? O sea, yo creo que la idea de tratar la epidemia con aislar, mitigar, confinar, medidas de precaución, mascarillas, hacer test y todo esto es lo que sirve, y que la idea de que vamos a alcanzar una inmunidad por rebaño, yo creo que se verá más tarde, pero que ya se está viendo ahora. Yo creo que Suecia sí, va a tener quizás un rebote de la economía mejor, porque no han cerrado los puestos de trabajo, pero va a ser aún pagando un coste de vidas, ¿no? Y como dice María, en este caso, pues las vidas de los mayores, de los más débiles, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tal como se han hecho, me gusta Corea, Nueva Zelanda, por supuesto tienen medidas diferentes, pero ha sido así. Yo con la vacuna quería también decir que la están haciendo con adenovirus, que es mi especialidad. El equipo de Oxford está trabajando con un adenovirus del chimpancé para estimular inmunidad contra genes del coronavirus, y me interesa mucho. Son un grupo también muy mediático, pero bueno, hay muchos grupos, como ha dicho María, que están interesados en la vacuna.
En Estados Unidos está haciendo un experimento que nunca se ha hecho antes, que es fantástico, yo creo, que es hacer el riesgo. Una de las cosas que hace retraso en que la vacuna llegue a la gente es que una vez que se ha demostrado que la vacuna es eficaz, entonces hay que fabricar pues millones y millones y millones, ¿no?, de dosis para poder cubrir a lo que es pues la mayoría de la gente en el mundo, ¿no? Entonces esto supone un retraso muy grande, esta escalada alta de producción. Y el NIH en Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud, lo que va a hacer, al menos es lo que nos están diciendo que va a hacer, es una vez que empiece a haber resultados un poco positivos de alguna de las vacunas, quizás en la fase 2, ya hemos empezado la fase 1, quizás en la fase 2, empezarán a producir la vacuna pensando que va a funcionar. Es un riesgo, es una inversión increíble de cientos de millones de dólares aquí, pero que es un riesgo que si funciona, cuando la vacuna pase en la fase 3, entonces se podrá dar directamente a los ciudadanos. Y esto es por lo que se piensa aquí, Fauci, no Trump, pero Fauci, que es el director de uno de los institutos del NIH, piensa que quizás si todo sale perfecto, quizás en enero la podríamos tener. Sería batir todos los récords. Las vacunas que estamos acostumbrados, la última sí que nos salió muy bien, fue la de las paperas. Se tardó 4 años en hacer la vacuna de las paperas. Si esta se consiguiera realmente en este periodo de entre un año, año y medio, sería extraordinario. Pero bueno, hace falta un esfuerzo económico, hace falta una visión y hace falta quizás cambiar el paradigma de no hay que esperar, hay que actuar ya. Pero bueno, la vacuna nos devolvería la normalidad. Un momento, solo para recordaros que en la medida de lo posible, cuando uno no esté interviniendo, mute su micro, porque a veces tenemos un retorno un poquito molesto, ¿de acuerdo? Acordaros de mutear el micro, pero nada más. Sí, es cierto que en esta vacuna yo creo que va a haber, o sea, las probabilidades de que sea más rápida y que haya una coordinación y una estrategia, una inteligencia y que tengamos los fondos son más altas que para otras vacunas. Nunca hemos tenido una situación tan excepcional como esta. Y como decía, ayer se hizo este pledge, llamada, no sé cómo se diría en español, vamos, esta llamada de fondos y se consiguieron 7.500, con lo cual las probabilidades están de nuestra parte y va a ser seguramente mucho más rápido y haremos todo lo posible desde la OMS para que sí sea, ¿no? Para que esos procesos que puedan ser acelerados lo sean. O sea que por ahí creo que vamos a dejar un aspecto positivo, pero por muy positivo, efectivamente, yo creo que esos 12 meses, 10, 12 meses, nadie nos los va a quitar, ¿no? Creo, Juan, te veo que estás diciendo que estás de acuerdo con eso. Quiero solo volver un segundín al modelo sueco, en plan provocativo aquí. Yo no lo eliminaría de esa forma tan clara. Es cierto que tienen más casos de muertes que los otros países escandinavos, pero es cierto también que la pandemia no ha terminado y ellos se enfrentan ahora a una posible retorno de la gente a la calle en Dinamarca, en Noruega, con una inmunidad del 7%, una inmunidad natural de la población, mientras que los suecos se enfrentan a esa posible segunda oleada con una inmunidad de casi el 30%. Es un modelo, evidentemente, que funciona en una sociedad como la sueca, donde hay una disciplina, donde sí que se han seguido medidas de distancia social, donde no son besucones como somos otros, donde tienen una higiene, donde hay digamos, que es muy bueno ser besucones, no estoy criticando, al contrario, a mí eso me voy a morir cuando no pueda abrazar a la gente. Eso del codito, a mí no puedo con ello. De alguna manera me parece como si los anglosaxones hubieran ganado, ¿no? Con esa frialdad horrible. Yo quería que hubiéramos ganado nosotros, infiltrándolos a ellos en nuestro modo de vida. Pero como decía, los suecos tienen esa credibilidad, o sea, el gobierno tiene una credibilidad increíble, que pocos gobiernos alrededor del mundo la tienen, y por eso se han seguido de forma increíble todas esas medidas que creo que son interesantes, porque no hay que olvidar que después de este confinamiento con estas medidas extraordinarias de parar la economía, va a haber personas que la salud también va a tocar muchísimo. O sea, esta crisis económica va a tener unas repercusiones sociales y económicas brutales, pero brutales. Y retroceder en casos como África, retroceder en avances de salud, alguien hacía el cálculo de 20 años,
y va a haber también, en fin, muchas degradación en la fuerza de los sistemas de salud y han sido desatendidos problemas de los que veremos después efectos secundarios como cáncer, por ejemplo, pacientes de cáncer que han retrasado, infartos que no han ido al hospital por miedo. En fin, yo el modelo sueco un poco lo quiero mimar y no ha sido o sí o no, no es que se ha promovido lo de la inmunidad de herd, sí, la inmunidad del rebaño y nada más. No, se han tomado una serie de medidas, pero sin llegar al lockdown total que los suecos creo que han pensado que no era necesario. En Inglaterra fue toda una otra historia, además contado con esa politización tan tremenda que le dio Boris Johnson como Trump, pues claro, ahí perdieron totalmente la credibilidad y, en fin, fue todo un poco más caótico. Pero veremos qué sorpresa nos los suecos. Vale. Yo voy a dejar ahí, entonces, lo de los suecos, voy a dejarlo como es un experimento y aún no sabemos el resultado. Vamos a ver qué. Damos paso también a una pregunta de uno de nuestros colaboradores, si os parece bien, la Federación Asturiana de Empresarios, la FADE, dice, bueno, pues ¿qué medidas aconsejáis de prevención para las empresas? Y hace referencia a los test a los trabajadores. No, hombre, yo creo que ha de ser lo mismo, que son las mismas medidas que para todos los demás trabajos. Y creo que está ahí lo de las fases en las que hay que entrar, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hablar de cómo está mi hospital ahora. Acaban de abrir la fase 1, entonces me acaban de abrir el laboratorio. Hasta ahora a los laboratorios podía ir solo una persona de urgencias. Ahora me acaban de decir que puedo mandar otro trabajador esta semana. Probablemente en 2 semanas haremos turnos. La mitad de los trabajadores trabajarán por la mañana y la otra mitad por la tarde. Y en 2 semanas después, si no hay aumento del número de casos en el hospital, entonces podemos empezar a pensar si aumentamos el número de personal en un turno y dejando en el otro menos. Y al final acabaremos la normalidad. O sea que en las empresas ha de ser una incorporación al trabajo escalonada, siempre y cuando eso se pueda hacer, manteniendo las distancias dentro del trabajo y siempre que se pueda usando mascarilla, ¿no? O sea que esta es la nueva, yo creo que es la nueva normalidad, distanciamiento social, protección y hacer todos los test posibles. Los test, está claro, no tiene que ser solo que los hagan los futbolistas de élite, ¿no? Los test tienen que llegar a todo el mundo y luego lo que decíamos de controlar y trazar todo esto. Pero ha de ser una cosa paso a paso, eso es lo que quizás hay que entender. No hay que empezar de golpe, hay que empezar en etapas, tal como se nos está diciendo. Y hay una disonancia cognitiva que dicen aquí en ese sentido. Cuando nos hablan de que hay que hacerlo en fases o de que hay que tener horarios diferentes para ir a la calle, es algo que todo el mundo entiende. Todo el mundo piensa, sí, eso es lo lógico y lo natural. Y es algo que tendemos a no hacer. Esa es la disonancia cognitiva, ¿no? O sea, en cuanto que se puede, la gente trata de escaparse. Aquí, no quiero hablar de España, pero aquí han abierto playas en California que las han tenido que cerrar, porque nada más que las abrieron, toda aquella idea de que vamos a estar distanciados y todo esto en California, que es un poco como Suecia, gente muy mentalizada y con un gran sentido de lo que es el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y las han tenido que cerrar porque cuando han ido a la playa se han olvidado de todo lo que les habían dicho en casa y se han puesto a jugar juntos, etcétera, y han tenido otra vez un pico. O sea que las empresas no es diferente de los demás grupos de trabajo, una incorporación escalonada y manteniendo las medidas de protección. Sí, gracias, Juan. Yo obviamente estoy de acuerdo contigo. Lo voy a llevar otra vez a estos diálogos para la reconstrucción, ¿no? Estamos reconstruyendo, o sea, no solo estamos saliendo de esta y viendo cómo hacemos con el coronavirus, sino que habrá que aprovechar, espero, para ser un poco más sabios y que efectivamente esto sea una oportunidad para la reconstrucción. Y yo veo que el ámbito del trabajo, todos los estándares que tenemos de salud laboral, salud ocupacional, seguridad en el trabajo, es una buena oportunidad para reverlos, para trabajarlos de nuevo, para racionalizarlos, para a lo mejor hasta mejorarlos. Yo creo que el ambiente del trabajo, además, muchas veces es cerrado, es decir, es donde esa transmisión podría ser.
es una oportunidad para repensar otra vez ese mundo del trabajo, ¿no? Una de las cosas que creo que en esta reconstrucción queda claro es que de golpe sí que vamos a pasar a un teleworking en una vida digital importante. Yo creo que eso se estaba hablando en muchas empresas, se estaba incluso haciendo, pero yo, por ejemplo, aquí en la OMS, que somos muchos trabajadores también, os puedo decir que teníamos todavía mucha reticencia, ¿no?, sobre el teletrabajo. De alguna manera todavía se consideraba que el que pedía hacer teletrabajo es porque, bueno, quería tomarse un día libre, quería descansar, quería estar con los niños, que ahora y de repente además teníamos algún test, si el 10% de todos los trabajadores podían hacer teletrabajo, cómo iba a funcionar el sistema, cómo iba a reaccionar. De golpe nos hemos visto obligados a usarlo al 100% y resulta que no pasa nada, y resulta que funciona, y resulta que, bueno, trabajamos todos mucho más, pero que está claro que el teleworking ha venido para quedarse. Y esa es una cosa que en esta reconstrucción habrá que intentar ver que esta revolución digital habrá que humanizarla lo más posible, habrá que usarla bien, pero ha venido para quedarse. Esto yo creo que ya ahí no hay un retorno. Creo que esta se va a quedar y ojalá se quede bien y que seamos nosotros los que identifiquemos cómo quedarse. Segundo, el ambiente de trabajo, ya sé que esto estamos hablando de países más ricos, ¿no? Pero para mí, si por lo menos se pudiera, fíjate lo poco que pido, que hubiera facilidades para lavarse las manos y tener jabón en el 50% de los lugares de trabajo en el mundo, ya sería un grandísimo avance. Piensa que en muchos lugares de trabajo en el mundo no hay facilidades para lavarse las manos. Le estamos diciendo a la gente, lávense las manos. ¿Y con qué agua? ¿Con qué jabón? O le estamos diciendo, quédense en casa. ¿Qué casa? Yo vivo en la India, yo no tengo casa. Yo vivo, en fin, hay una densidad de población, no hay una habitación. Con lo cual, para mí, si esos estándares básicos por lo menos se pudieran quedar, si en los ambientes de trabajo tuviéramos una cultura de lavado de manos, que parece una tontería, pero piensa que hasta en los hospitales todavía no lo es una tontería. Tenemos infecciones nosocomiales Importante. porque no nos lavamos las manos en los hospitales. O sea que ya eso es una cosa. Y luego proponer esas medidas nuevas de seguridad en el trabajo con creatividad, con pues eso, turnos, sin destruir totalmente la interacción social, porque entonces nos vamos a volver robots telemáticos y que sería muy triste también. Pero intentar que sea futuro. Me parece todo fantástico y quizás ampliarlo a los hospitales, como tú estás diciendo, ¿no? Creo que, no sé si no han declarado el día mayo 5, Día Internacional de Lavarse las Manos, ¿no? Que creo que es importante esto y fue un gran avance ya en medicina cuando las comadronas empezaron a lavarse las manos, evitando las enfermedades nosocomiales ya hace años, ¿no? Pero hay una cosa también, los equipos de protección para médicos, enfermeras y personal sanitario en general, también ha de cambiar en el sentido de que tienen que haber reservas de estos equipos, de tal manera que si vuelve a llegar una pandemia, no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado esta vez, en la que, bueno, ha habido toda esta cosa de las dudas sobre usar la mascarilla, que era un poco basándose en el concepto de que para proteger que los médicos, las enfermeras y los hospitales las tuvieran, se venía a comentar un momento como que no servían al principio. No es para todo esto de las mascarillas, no es para todo. Pero era una cuestión económica, no era una cuestión sanitaria. Sí es para todos. Las mascarillas protegen. El que lleva la mascarilla contamina menos que el que no la lleva. O sea, cuando ves a una persona enfrente de ti con mascarilla, quizás te cause una sensación extraña, pero en realidad esa persona te está protegiendo de coger la enfermedad. Y yo creo que la falta de equipo que han tenido en los hospitales, esto hay que evitarlo. Entonces, la manera de evitarlo es tener unas reservas de material de protección de profesionales de la salud, ¿no? La otra cosa que hay que también cambiar es, ha habido pocos casos, pero ha habido casos de acoso al personal sanitario. Y esto es lo que, otra vez la disonancia cognitiva, ¿no? Son nuestros héroes, les aplaudimos por la tarde, pero luego no queremos que vengan a nuestra casa, no queremos que estén en nuestra comunidad de vecinos, ¿no? Ha habido casos puntuales, no es muy exagerado, pero hay que realmente denunciarlos y atacarlos. No se puede permitir que haya un acoso a la gente que se está jugando literalmente la vida
para que los demás salgamos adelante, ¿no? Los médicos, enfermeras y todos los que trabajan en hospitales son los héroes de hoy, ¿no? De esta pandemia, y ya lo fueron en otras, cuando la peste y eso que no tenían tratamiento. Y esto ya se habla en los textos históricos de qué bien lo hacían. Creo también que las autoridades sanitarias en Asturias, que hablamos así, creo que en Asturias han hecho bien muchas cosas, ¿no? Siempre criticamos y siempre decimos esto, pero no veo que sea por casualidad que en Asturias haya habido menos casos, ¿no? También hay la historia esta de la suerte, ¿no? En Madrid, pues si se entra un virus, que han entrado varios coronavirus, no uno solo, y de diferentes sitios, pues claro, con millones de gente se dispara la epidemia. Pero en Asturias yo creo que ha habido bastante, por ejemplo, una cosa que no se habla es la prensa en Asturias ha sido bastante tranquila, muy poco amarillista con respecto a la pandemia, ¿no? En Estados Unidos hay veces que tienes que cambiar el canal, porque todo va de cómo lo ha hecho de mal esta persona. Y no es el momento de señalar a nadie con el dedo, ni siquiera organizaciones. En este momento es la hora de todos arrimar el hombro y todos trabajar juntos. Ya llegará luego la crítica política, pero en este momento la política y jugar con el número de pacientes o de recuperados o de muertos, esto no sirve para nada. Esto es contraproducente incluso. Pero bueno, yo creo que en Asturias yo estoy muy contento de cómo se han llevado las cosas y otra vez sentirse orgulloso de ser asturiano va bien, ¿no? Aunque me gustaría, ya hablando con María, llevándola ahí, me gustaría seguir teniendo esta Asturias muchos años y como no controlemos el cambio climático, igual empezamos a perder el verde. Y si perdemos el verde ya me... Bueno, ahí qué te voy a decir, o sea, ya tocaste lo mío. Además, creo que hay uno de los participantes que está levantando también esta cuestión del cambio climático, ¿no? Yo sé que ahora hay mucha sensibilidad y que después de, ahora que estamos metidos en una situación tan dramática como esta, tal crisis, cuando incorporamos la palabra cambio climático, pues la gente dice, no, basta, o sea, más crisis, no, por favor, déjame en paz, déjame absorber esta y no me metas ya en la próxima, pero de alguna manera está tan ligado todo, yo creo que podría ser hasta una buena oportunidad. Hemos hecho algunos mapas y no hay todavía vínculo, hay una correlación, pero no hay una causalidad. Pero sí es cierto que cuando tú vas a ver donde hubo más casos, como en Lombardía, como en Madrid, como en Cataluña, como, en fin, todas aquellas ciudades que sufrieron con mucha intensidad la epidemia, y con una mortalidad alta, esas ciudades tenían un nivel muy alto de contaminación atmosférica, de contaminación del aire, por mucho tiempo en los meses anteriores. Con lo cual, no estoy diciendo que haya una relación de causalidad, pero sí hay una correlación. Y está claro que es un factor de riesgo, así como lo de fumar. Y también me refiero a una pregunta interesante que hay en el chat, de alguien que dice, voy a decir algo que no va a gustar a muchos, y habla del tabaco, ¿no? ¿Cómo es posible que nos ha costado más de 50 años tener un acuerdo marco sobre el tabaco que mata a 7 millones de personas al año y nadie se ha preocupado, en fin, todo el mundo invocaba ese derecho a la libertad personal, a poder fumar? Bueno, son 7 millones de muertos, no es ninguna broma. Y no hay ese mismo movimiento de decir, venga, vamos a decirles a los que fuman que no fumen porque además me está afectando a mi salud. Hemos rechazado por mucho tiempo todo esto y todavía estamos muy lejos de controlar el tabaco. Evidentemente hay unos beneficios económicos asociados a eso. Lo mismo con la contaminación del aire. Son 7 millones de muertes prematuras cada año debido a la exposición a contaminación del aire. Bueno, vamos entonces a tomar esto. Parece que la motivación para ir contra este virus no ha sido una vida más saludable, ha sido el miedo a morirse. Está claro que no puede haber un argumento más fuerte que ese, ¿no? Es evidente, pero que nos confronta con paradojas de este tipo. Entonces, el cambio climático es la siguiente. Está claro que si no tomamos una serie de medidas, por ahí también vamos a tener la próxima oleada que nos haga muy vulnerables desde el punto de vista de nuestra salud. Así que aprendamos algo, empecemos a tomar medidas para reducir la contaminación del aire. Creo que estos días que ha habido un confinamiento total, la gente de Nueva Delhi ha visto el cielo azul, que eran años que no lo veía. La gente de Venecia ha visto que el agua de los canales podía ser transparente. El lago de Ginebra, que es normalmente muy limpio, pero es que ahora aparece el Caribe. Hemos visto ciudades con niveles de contaminación de aire que no se veían desde que se empezaron a tomar medidas de calidad de aire.
Obviamente nunca quisimos esto, nunca quisimos que esos niveles de calidad de aire en Madrid fueran como son ahora porque hemos parado el país. Nunca, nunca hubiéramos querido algo así y es temporal nada más. Pero bueno, de alguna manera nos da una idea de que podemos hacerlo, podemos reducir el tráfico, tenemos que reducir el número de coches en las ciudades, tenemos que construir nuestras ciudades de una forma más inteligente, pensando en la salud, pensando en cómo reducir esos riesgos. Y es posible, y tenemos que obviamente, claramente, acabar con los combustibles fósiles. Hay que acabar con ellos o ellos van a acabar con nosotros. O sea, ahí sí que no hay plan B. O destruyen nuestros pulmones y lo aceptamos, bueno, pulmones, cerebro, el sistema cardiovascular, en fin, todo. Pero o uno u otro, pero los dos no podemos convivir. Eso está clarísimo. Sí, yo he seguido con mucho interés las observaciones de satélites de la NASA, ¿no? Mirando polución en las ciudades y cómo la polución ha caído en picado, como tú decías, en la Lombardía, en Wuhan, que tenían niveles antes muy altos, ¿no? Y a mí me ha interesado esto porque hay una teoría muy controvertida, que es esta del decrecimiento, ¿no? Que a lo mejor bajar el Producto Interior Bruto nos lleva a una economía pobre, pero nos mejora el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que es una teoría extrema, defendida solo por radicales ecologistas, pero también pienso que se ha hecho el experimento ahora. Ahora se han parado las fábricas y realmente se ha avanzado. O sea, un avance muy temporal, ¿no? Muy efímero. Enseguida volverán a fabricar coches, enseguida volverá a usarse el petróleo, ¿no? Enseguida volveremos a la polución y a todo esto, y como tú dices, tendría que hacer. Pero se ha hecho el experimento. Si paramos, si disminuimos la actividad frenética de la industria basada sobre todo en los combustibles fósiles, mejora la polución, ¿no? Y mejora el medio ambiente. O sea que yo creo que ahí estoy contento. Yo también de lo que quería decir del coronavirus es también una idea médica, ¿no? La idea es que conocemos el coronavirus desde hace tiempo, pero como producía una enfermedad leve, que es el constipado, muy breve también, en el sentido de que si tratas de desarrollar un test para hacer el diagnóstico del constipado, cuando te llega el resultado del test ya te has curado, ¿no? Y etcétera. Entonces nunca nos hemos preocupado de tener test diagnósticos para el coronavirus o de desarrollar terapias para el coronavirus. Sin embargo, el conocimiento básico ya fue creado hace 30, 40 años, está ahí, ¿no? Y es un conocimiento básico que nunca sabes, la investigación básica, nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Y en este caso, todo lo que se utilizó para identificar la familia de los coronavirus en el año 60, ahora le ha llegado el momento de que toda esa información, y luego en los 80, cuando se estudió el ARN y todo esto, ahora se puede usar para dos cosas, la vacuna y los tratamientos antiviricos. Déjame romper una lanza aquí a favor de los científicos, porque tú como científico de élite a lo mejor no quieres hablar de cómo sois importantes, ¿no? Pero yo creo que si algo nos tiene que enseñar esta reconstrucción, también estos diálogos para la reconstrucción, es exactamente eso. ¿Quién en esta crisis tremenda, en este confinamiento, en esta lockdown, o sea, en esta situación tan excepcional en la que nos hemos visto, ¿quién ha resultado imprescindible? Pues los agricultores que nos daban de comer, los que lo transportaban, los pescadores, en fin, los que nos daban de comer y nos daban los víveres básicos, y los investigadores nunca han tenido toda esta visibilidad, todo este momento. Aquí ya era, efectivamente, resuélvenos el problema. ¿Y quién nos lo va a resolver? Esas mentes privilegiadas, esos investigadores. Y te recuerdo, y lo sabrás tú mejor que yo, cuánto ganan esos investigadores. ¿Cuántos chicos y chicas recibo sus CVs aquí en la OMS con 2 doctorados, con una beca que les dan 1.400 euros y malviven, y que además tienen que pelearse porque esa beca se la mantengan? ¿Qué te voy a contar a ti? Pero quiero romper una lanza a favor de esas mentes brillantes. Tienen que ser protegidas, pero al máximo, vamos. En cuanto al salario, sí, el fontanero cada vez que viene a casa se ríe de mi salario, ¿no? Pero bueno, el caso es que, sí, yo creo que ha habido esta lucha otra vez entre lo que es la ciencia y lo que es la superstición, ¿no? Ha habido cosas, se ha dicho, por ejemplo, este virus desaparecerá, ¿no? Como si fuera una cosa mágica, ¿no? Va a desaparecer. O a veces te preguntan, bueno, no hay nadie, de golpe le ha aparecido el virus a esta persona es la
tiene algo esa persona, ¿no? O el virus que viene de la China, es el virus chino, ¿no? O es todas estas historias raras de racismo, de desinformación, de ignorancia que se han mezclado. Yo creo que ahí ha habido un gran factor de la ciencia otra vez, de tratar de poner las cosas en su sitio, de tratar de explicar las cosas con datos, como tú has hecho hoy también, María, con números, con cifras, de tratar de explicar de una manera razonable cómo están saliendo las cosas y cómo se buscan las cosas para hacer sin acudir a otros sistemas. Por ejemplo, en Estados Unidos parece que ahora va a brotar otra vez este movimiento antivacunas. O sea, cuando nos estamos centrando en que quizás la única manera de volver a la normalidad será tener una vacuna eficaz en el 90% de la gente, ya hay personas que están protestando contra que se fabrique la vacuna contra el coronavirus, lo cual no solo es absurdo, sino que en este momento es irracional. Yo espero que en este momento, que es tan irracional, podamos comprender que los movimientos antivacunas tienen algo de ilógico, ¿no? Sobre todo cuando estamos jugando con la vida de niños, ¿no? Que un niño coja una enfermedad en el primer mundo para la que existe una vacuna es una tragedia, ¿no? Es una tragedia y que esto se haga por filosofías que no tienen nada que ver con la ciencia es un poco absurdo. Si hay que criticar las vacunas, critiquémoslas desde el punto de vista científico, pero nunca desde un punto de vista de la superstición o de la desinformación, ¿no? Creo que ahí, sí, yo creo que aquí Fauci, el doctor Fauci en Estados Unidos ha jugado un gran papel para hacer un balance con las muchas explicaciones extemporáneas de algunos políticos tratando de llevarse la sardina a su ascua o en muchos casos sin saber lo que decían, ¿no? Sin saber lo que decían. Nos está haciendo muy ameno a todos, yo creo, porque muchísimas gracias. Vamos a ir finalizando. Bueno, es verdad, Juan juega con ventaja. Pero vamos haciendo las últimas preguntas, si os parece. Por ejemplo, nos hace llegar desde las cámaras de comercio de Asturias algo sobre la inmunidad. Esto que se está discutiendo de por cuánto tiempo se es inmune, es a largo plazo, no es a largo plazo. En fin, os lo planteo a los dos y una vez que respondáis a esto, si queréis para cerrar, nos podemos reflexionar sobre si nada va a ser igual. O sea, ¿os parece algo grandilocuente de decir o que realmente va a ser así? Nada va a ser igual después de esta pandemia. Y ya os dejo hablar. La inmunidad es una respuesta muy fácil. No se sabe cuál es, y pronto se sabrá, porque se están mirando los test serológicos ahora seriados a pacientes que lo han tenido. Hay casos en los que parece que alguien que se ha infectado y ha desarrollado anticuerpos, no se sabe si ha tenido una reinfección después. O sea que hay dudas sobre por cuándo desarrollas la inmunidad y por cuánto tiempo te va a durar. Por otro lado, toda la información científica que hay de los coronavirus en general, no de este, sino de los coronavirus que nos visitan cada invierno, es exactamente esa, que desarrollas una inmunidad temporal, que te protege a lo mejor unos meses, pero que no estás protegido de por vida. Esto naturalmente, cuando se sepa, va a tener una gran importancia para cuando desarrollamos la vacuna, cuáles son las dosis que se dan, cuántas veces hay que vacunarse, etcétera, ¿no? O sea que no se sabe cuál es la inmunidad, podría ser que no te protegiera para siempre, los datos llegarán pronto, eso influenciará cómo se desarrollan las vacunas. Para ti, María, la pregunta era ¿cuándo volvemos a lo normal? Sí, nada más que decir en la inmunidad, sino, ya que citaste a Fauci, que yo es un hombre que me encanta y que conozco desde hace 20 años y que tengo mucho respeto, voy a citarle aquí en algo que él dijo, dice, esto no es científico lo que voy a decir, pero apostaría todo mi capital a que sí que hay una inmunidad, dice, basándose, dicen, efectivamente no sabemos, dice, pero yo apostaría todo mi dinero a que va a haber una protección. ¿Para cuánto y cuánto? Así que yo no tengo mucho que apostar, pero creo que todo nos indicaría que sí, que hay una protección. Veremos cuánto y para cuánto tiempo y todo, pero... Hay problemas de audio, ¿no? Con el micro de María. No sé si quiere retomar, Juan, lo que estaba comentando María.
Ahora volvemos a hoy. Nada, simplemente para dejar ese toque de optimismo pseudocientífico ahí, que eso no está basado en ciencia, pero que sí que probablemente va a haber una protección y probablemente va a ser de unos meses, veremos, pero la respuesta correcta es la de Juan, de que no sabemos. Todo parece indicar que habrá una protección, probablemente unos meses, no creo que sea vida, pero todo eso se responderá muy pronto. Con respecto a la reconstrucción del futuro, a mí esto de la nueva normalidad no me gusta nada. Yo no quiero haber pasado por todo esto para ir a una nueva normalidad. Yo quiero un mundo reinventado y que, caramba, si un golpe tan fuerte como este, si un shock como este que tenemos en la mitad del planeta, encerrado en casa, con la economía paralizada, si esto va a llevarnos a una normalidad, no, gracias. O sea, tiene que llevarnos a algo más positivo. Y eso más positivo es que, bueno, las ciudades van a ser diferentes, pensadas para el humano, no para los coches, que hasta ahora el protagonista de las ciudades son los coches. Si tú eres un humano, eres de segunda clase. Eso está clarísimo. Segundo, va a llevarnos a una mejor elección de las fuentes de energía que usamos y ojalá sean esas que no son contaminantes, que existen, que están ahí, que pueden ser un estímulo económico muy fuerte, esas energías renovables. Tercero, nuestra movilidad también tiene que ser repensada, ese transporte público, que ahora mismo está un poco desacreditado por esto de las mascarillas, de que no se puede hacer ahí, distancia social, pero que es el futuro, ¿no? Las bicicletas, el caminar y el transporte público tiene que ser repensado de una manera, ese commuting, esa movilidad tiene que ser muy bien pensada. Por supuesto, nuestra manera de trabajar, las clases sociales que tienen que ser de alguna manera apoyadas mucho más fuerte, como son el sistema sanitario, la educación, y yo creo que inversión en educación y en salud, espero que a partir de ahora nadie la cuestione y darle de nuevo ese valor social a todos los investigadores, los científicos que creo que se lo merecen y que tienen que tenerlo. Tiene que haber un mecanismo global de coordinación de salud pública a nivel global más reforzado, que no estemos a la merced de declaraciones intempestivas políticas para distraer la atención, que por cierto ha funcionado, tú difundes un bulo y de alguna manera pues funciona, ¿no? Como era, salta un bulo que algo queda, ¿no? Así que esas cosas hay que evitarlas y después aprovechar para que esta nueva sociedad pues sea más consciente de cómo tenemos nuestro medio ambiente, sacando lo mejor, sin ninguna duda, recuperando económicamente. Nadie está diciendo que hay que destruir la economía para tener salud pública. Y eso me preocupa mucho, porque hay gente que piensa que los de salud pública, con tal de proteger la salud, estamos dispuestos a todo. Y no es así para nada. Creo que ni mucho menos entendemos perfectamente que si no hay un desarrollo económico y social, tampoco hay una protección de la salud. Con lo cual, somos muy conscientes de que hay que minimizar el posible daño económico y social. Y bueno, y también optimismo y una sociedad un poco más alegre. Yo me niego a ver una sociedad triste, distanciada, que no se toca, que tiene guantes y mascarillas y una escafandra de astronautas. Si es así, la verdad, buscaré una isla por ahí aislada donde me pueda ir a vivir. Yo quería añadir, yendo a mi tema, que también la nueva realidad o la reconstrucción se basa en entender qué son los virus, ¿no? Los virus, de alguna manera, cuando secuenciaron nuestro ADN, el ADN del ser humano, se encontraron que tenemos más genes de los virus que más genes nuestros. O sea, los virus han estado ahí, se están integrando en nuestro genoma desde que el hombre es hombre. De hecho, probablemente la evolución de nuestros ancestros al hombre se debió a una infección por un retrovirus, ¿no? O sea que los virus están ahí, vivimos en el planeta de los virus, hay 800 millones de virus por metro cuadrado y tenemos que tener la impresión de que los virus van a volver, va a haber más pandemias y por eso organizaciones como la OMS y personas como la doctora Neira son extraordinariamente necesarias para coordinar algo global. Ahora mismo hay un movimiento político del nacionalismo, de centrarse en su propio país cada uno. Esto no sirve para atajar problemas serios, como estamos viendo, tanto del cambio climático como de la pandemia.
Se necesitan medidas a nivel global y coordinación a nivel global. Hay virus por un tubo. Van a volver los virus. ¿Cómo vamos a atajar la siguiente pandemia? Será de lo que hemos aprendido de esta y del apoyo que demos a las organizaciones que nos protegen, como la OMS. Y yo acabo aquí ya. Pues muchísimas gracias a los dos. No sé a vosotros y a nuestros espectadores, lectores, pero a mí me ha salido a poco. Yo creo que podríamos seguir hablando porque hay un montón de preguntas, de incógnitas, de cosas que debatir. Pero bueno, para eso están estos diálogos de la reconstrucción que seguirán la semana que viene con 2 nuevos personajes que les iremos adelantando en su momento. Y pues agradecer también sobre todo a las personas que nos han seguido. Un apunte para que se den cuenta, nos han seguido hasta de la India. Hay una persona, José Ángel Becerra Bello, que nos escribe desde Delhi. Quería dejarlo ahí porque la verdad es que es impresionante. Pues lo dejamos aquí y deseamos ánimo y salud para todos. Venga, hasta luego, nos vemos pronto. A dormir, Juan.